Bueno, doctora, esta es su clase, pero se la voy a inundar un poquito. Se la vamos a permitir Sí, solamente por la amistad de hace tan poquito tiempo que tenemos, le vamos a claro, permitir ahora, nada más que por eso, de este par de años que todo nos venía conocemos. a cuento. Ya está, ya Claro, está. ya está. Un Era, gusto todo esto venía a escucharte, cuento de Gabriela, que le iba a siempre. usar un poco. ¿Eh? ¿Sí, Dani? Siempre un gusto escucharte. Como dije al inicio, Gracias, Dani. todos aprendemos también de vos, así que con todo Gracias, gusto Dani. estamos para escucharte. Bueno, gracias, Dani. Bueno, no, la idea es un poco charlando después de de la clase con ustedes, con Dani, que bueno, vieron que fue como que fue muy rápido la última parte. Entonces ella me propuso que retome y que tomáramos todos los casos, el tema este que viene a colación de ahora que es el tema de ajuste de precios, redeterminaciones, variaciones de precios. Creo que es un tema que además ustedes lo pueden ver desde la actualidad, va a tener algún tipo de impacto. No sabemos hacia dónde vamos todavía, pero me parece que puede llegar a encontrar allí alguna, ustedes, sobre todo los que estén viendo contratación pública, van a tener, en la gestión, ¿no? Van a tener algunos de estos impactos. Entonces, si a ustedes les parece, yo voy a compartir, yo les mandé a todos el PowerPoint, ¿sí? Lo han recibido, supongo, ¿sí? Está Bueno, saludé disponible a la dos, página, doctora. está disponible, genial. Bueno, yo sé que Silvia me contestó que lo habían subido, así que bueno, lo que voy a hacer es, vamos a continuar con el... Ahí están viendo, ¿sí? Ven, Sí, perfecto. genial, muchas gracias. Bueno, vamos entonces, perdónenme, porque no el banner me tapa. Bien. Ok, acá nos habíamos quedado, ¿sí? Veníamos hablando de distintas circunstancias que podían impactar en un contrato. Es un contrato a largo plazo, uno no puede prever todas las cosas que pueden ocurrir. Hablamos de algunas situaciones extraordinarias que va a retomar Daniela también, porque esas situaciones que impactan en el contrato pueden generar terminaciones anticipadas o adecuaciones de los contratos, ¿no? Como lo habíamos visto, que se llaman renegociaciones, palabra que genera cierto resquemor, por el uso a veces que se hace de los vocablos, ¿no? Pero bueno, en este punto entonces vamos a retomar con lo que significa el sistema de variaciones y redeterminaciones de precio. ¿Y por qué? Lo primero que yo les pongo es su diferencia con la imprevisión contractual. O sea, la primera idea que yo les quiero transmitir es que el régimen, tanto de variaciones de precios o ajustes de precios, como redeterminaciones de precios, vinieron para permitir reconocimientos de distorsiones en los elementos del precio. Recuerda que habíamos hablado del costo-costo, ¿no? De los elementos que componían el precio, de una manera, les diría, normal. O sea, cuando no una situación extraordinaria que impacta en un contrato, sino cuando esto ocurre normalmente en una economía que tiene cierta volatilidad, vamos a llamar volatilidad para decir inestabilidad, que es algo que ocurre en nuestro país desde hace bastantes años, ¿no? Que venimos sufriendo diversos impactos. Entonces, ya no tiene que ver con ese hecho extraordinario, imprevisible, irresistible que golpea en el contrato, sino algo que empieza a ocurrir y como ocurre de una manera, casi les diría, constante y continua, los regímenes jurídicos empezaron a preocuparse por reconocer el mantenimiento, ¿sí? De ese precio, no sé qué me está pasando acá, perdón, el mantenimiento de ese precio pactado de una manera equivalente, de equidad. Yo les adelanté varias ideas del otro día, no obstante vamos a volver sobre ellas. Entonces, cuando vemos revisión de precios, vamos a tener vamos a ver, acá tiene un resumen de lo que vamos a pasar a analizar. Son los regímenes de actualización y mayores costos, la ley de convertibilidad, que aparece luego de la crisis del año 1989 y que trae la paridad cambiaria,
Y en los artículos 9 y 10 viene a traer una novedad que es la imposibilidad de actualizar los precios. Luego el régimen de redeterminación, el primer régimen de redeterminación, los primeros regímenes, allá por el año 93, el régimen de redeterminación del año 2002, post-crisis del año 2001, fíjense cómo las distintas crisis van a ir marcando los sistemas, y el régimen de redeterminación que está vigente en la fecha. Entonces, como antecedentes del sistema, nosotros lo que podemos partir de la base de que los precios claramente pueden distorsionarse, ¿no? Esta distorsión que va a afectar el principal derecho que tiene el contratante particular, necesita un reconocimiento. Normalmente este reconocimiento se va a instrumentar o se va a fundar en la potestad variante. Esto es esta posibilidad de modificar el contrato, porque si nosotros partimos de la base que el pacta sunt servanda o el cumplimiento de las cláusulas como han sido pactadas es la base de toda contratación de cualquier naturaleza pública o privada, pareciera ser que esto que podamos permitir un reconocimiento de un aumento implica una potestad modificatoria. Y esta potestad modificatoria en el inicio se podía dar, y lo vamos a ver, no solamente en el inicio, sino que ahora vamos a ver que hay nuevos regímenes que también lo permiten, tanto en el reconocimiento de un ajuste en el precio, o también en el plazo. Esto también puede permitir el ajuste en el plazo. Esto se va a dar fundamentalmente en aquellas contrataciones cuyo recupero de la inversión esté atado a una tarifa, un peaje, alguna forma, digamos, de recupero de esa inversión, por lo que vamos a denominar yo se los he dicho en la clase anterior, poder de compra estatal indirecto. ¿Esto qué significa? El poder de compra estatal está en el presupuesto, ¿no es cierto? Esto sería la primera base del poder de compra. Ahora existe un poder de compra estatal indirecto. ¿Y a qué se refiere esto? Aquel que proviene del cobro de tarifas de los usuarios. Esos usuarios, si nosotros tomáramos esas tarifas y las pasáramos a un presupuesto directamente, sería parte del poder de compra estatal. Por lo cual, no se nos puede perder de vista que en una concesión no existe una privatización, ¿sí?, de la ecuación económica o de la economía del contrato cuando los pagos devienen de fuentes que no son estrictamente presupuestarias ni extrapresupuestarias en fondos específicos, sino que devienen en este caso de pagos por parte de los usuarios de un servicio. Y esto se va a denominar poder de compra estatal indirecta. Esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hace varios años en un caso que se llamó Servotrón, y que fundamentó el otro instituto que va a venir a colación, que se llama el Compra y Contrate Nacional. Fíjense cómo una cosa se une a la otra, ¿no? O sea, cómo estamos viendo en el derecho. A mí me importa mucho, ayer con Dani tuvimos un encuentro muy interesante sobre otro tema, donde en un punto empezamos a ver cómo había que interactuar los distintos institutos del derecho en general y el derecho administrativo, y no analizarlo como un compartimento estanco, ¿sí? Bueno, perdónenme la digresión, pero me parece que es importante que ustedes puedan unificar el conocimiento. Quien pueda ser el que unifica el conocimiento, la verdad, no sé si va a ser Troplón, como dice Martino, pero les diría que tiene un punto muy ganado en lo que es la interpretación jurídica. Nunca se encasillen en un punto de lo que están viendo, en un instituto. Contratos no está alejado de acto administrativo, de función pública, de organización administrativa. Todo se va vinculando, e incluso también del derecho común, ¿sí? Bien. ¿Por qué esto que estamos viendo? ¿Existe en el derecho común? ¿Existen ajustes de precios en el derecho común? ¿Pactados? Sí, claramente. ¿Sí? Podemos decir que en el origen de una contratación o es probable que por la autonomía de la voluntad alguien sea, digamos, en este caso, sorprendido en su buena fe y no tenga en cuenta que tiene que incluir una cláusula de ajuste. Pero normalmente incluso aparecen los contratos de alquiler, entonces, que serían, ¿no?, aquellos supuestos en los cuales más intuitivo está el derecho a la vivienda como derecho humano y demás. Entonces, a lo que voy es, este tipo de sistemas que nosotros vamos a empezar a ver,
tienen que ver con una realidad económica, tienen que ver con un conjunto de instrumentos y de instituciones que se van a estar vinculando, y que en el punto tienen que ver con otra cosa, que es, más allá de los institutos, más allá de los instrumentos, tiene que ver con hechos. Siempre piensen en los hechos. Si nosotros no analizamos los institutos desde los hechos, lo que hacemos es repetir dogmas. Y la repetición de dogmas, en general, nos hace esclavos de teorías y no intérpretes fidedignos de la norma, que creo que es lo que deberíamos hacer. Por lo menos es la vocación que uno tiene. Norma que incluyo en la norma, que no es la señora Norma, en la norma incluyo los principios, siempre, ¿no es cierto, doctora Valentina? Nosotros hablamos de la norma con los principios, con los valores. En esto, por lo menos esto sí es una posición filosófica, les diría, que creemos que hacia donde debemos ir es donde van los regímenes jurídicos internacionales, y en Argentina también, y la justicia. Bien, entonces, en esto fíjense, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo podíamos ser impactados, ¿no? Vimos en la clase anterior por estas cosas. La inflación, la devaluación, el aumento de las alícuotas tributarias, esto es algo que ocurre no todo el tiempo, pero ocurre. El aumento de los precios por efecto del mercado. Esto va a depender de la elasticidad o inelasticidad de la oferta y la demanda. Depende de qué producto estemos hablando. Si estamos hablando de un commodity, es probable que ese commodity no tenga mucha elasticidad en el precio y que tenga que estar subiendo, bajando según qué cosa, según el mercado. Ahora bien, hay otros productos cuya elasticidad va a estar determinada por lo que se ofrece y se demanda. Si de golpe empieza a aparecer, supónganse, un producto novedoso que cambia el mercado, por ejemplo, hoy estamos teniendo una clase de modo virtual. Frente a la clase de modo virtual, la construcción de universidades con N cantidad de aulas, ¿sería ya tan conveniente? ¿Cuál sería el costo que yo tengo en relación a una universidad que quizás lo que debería tener es algunas aulas magnas para hacer algunas clases, porque me ha impactado algo que es realmente impresionante, que es la informática o la telemática en el relacionamiento, por ejemplo, de la docencia? Si vamos al trabajo pasa lo mismo. Yo le preguntaba a Anderson, ¿estás todo el tiempo? Sí, yo volví en forma regular en diciembre. Bueno, perfecto, pero hay un montón de profesionales que no lo están haciendo. Entonces, esto es lo que hace que a veces circunstancias externas cambien la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué se cayó? Hay un mercado que se cayó. Es el mercado de lo que son los alquileres y las compras de viviendas, perdón, de unidades para tener oficinas, por ejemplo. Y sobre todo si ustedes lo analizan en el ámbito de Buenos Aires, lo van a ver con mayor claridad. O sea, bueno, hay toda una cuestión. Entonces, bueno, bajan los precios, bueno, todo este tipo de cosas que lo vemos en el mercado, también va a impactar en un contrato. No estamos fuera de ese sistema, ¿sí? Paritarias. Esto impacta directamente. Todos los años, todos los sindicatos van a ir llevando a las distintas áreas que van a componer el costo-costo. Por ejemplo, estamos hablando de la UOCRA, hablamos de la fraternidad en caso o la Unión Ferroviaria, mejor dicho, en el caso de las obras ferroviarias, UPCN, si tuviera alguna vinculación con algunos funcionarios, con algunos empleados públicos. O sea, los distintos sindicatos van a empezar a impactar en el aumento de las paritarias. Esas paritarias se trasladan. Claro, ¿y dónde se trasladan? Se trasladan al precio. Causas macroeconómicas, impactos que generan a veces, por ejemplo, inflación en Estados Unidos, impacta en nosotros en alguna inflación local, y algunos otros riesgos que podemos tener que van a impactar en los precios, ¿sí? El riesgo medioambiental, el riesgo de el déficit de compliance, el déficit de integridad también puede llegar a impactar, porque voy a tener que empezar a gastar montos que no tenía pensado. ¿Para qué? Para controlar en mi ámbito de la administración pública o en mi empresa que contrata con la administración pública para realizar un objeto contractual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta aquí? ¿Cómo vamos teniendo preguntas hasta aquí? Pero la variación de la paritaria,
Eso tiene que estar incluido en el precio original, no va a cambiar, no va a haber un reajuste porque el aumento es de 5% más. Eso es un riesgo del particular, de la empresa. Claro, lo que pasa es que vamos a ver que en el régimen de redeterminación hay un rubro que es empleo. Entonces, en ese rubro de empleo va a venir el privado y te va a decir, señor ministro de Obras Públicas, o señor secretario, lo que sea, o un intendente, lo que... Miren, tenemos una distorsión significativa, y esto tiene que ver con lo que usted aprobó en la paritaria. Y esa paritaria, yo se la tengo que reconocer a los muchachos que están haciendo la obra. Por lo cual, aparece el régimen de redeterminación para que ese porcentaje, vos hablaste de un 5%, está muy bien, estás bien ubicado en lo que es lo más actual, antes había otros números, ahora los vamos a ver, sea trasladado al precio. Y por lo tanto sea reconocido. Porque el riesgo y ventura vamos a reconocer que no tiene una limitación, perdón, no tiene una extensión de igual naturaleza que en los contratos privados. No es que no exista, ¿sí? Julio, existe, pero existe reajustado. Sí, doctora, adelante, Dani. Medio segundo, Gaby, simplemente Adelante, por favor. para lo que vos decís y tratando de interpretar lo que recién señalaba el colega. Sí, claramente lo que estuvimos viendo hasta ahora, que no podría, siendo una empresa, o sea, bajo el criterio de la teoría de la previsión, bajo el hecho del príncipe, etcétera, podrían no invocar ese tipo de argumento, las fluctuaciones del mercado que impactan en los precios. Pero el caso que estamos viendo ahora es otro supuesto y es precisamente el tema de la redeterminación de precios, y como parte, vas a ver, de los contratos, que seguramente Gabriela se va a explayar con mayor precisión, como parte de la fórmula, vamos a decir, de ajuste, hay un punto que es precisamente el tema del componente salarios. Entonces, sería otro mecanismo. Acá no lo estamos invocando como una causal de exención de responsabilidad o de reclamo de daño y perjuicio, sino precisamente en el marco de la redeterminación. Solamente esa aclaración para tratar de entender lo que el colega estaba refiriendo y poniendo en contexto lo que veníamos hablando. Claro, para mí tenía que estar incluido dentro de las cuentas que hacía el empresario cuando contrataba. Sí, exacto, totalmente estamos de acuerdo, pero en este caso estás hablando del ajuste de precio que está normatizado, digamos, son supuestos distintos. Lo que estábamos hablando hasta ahora era, no voy a hacer el detalle, pero básicamente cuando hablamos de los supuestos de causa mayor, el supuesto de la teoría de la imprevisión, la teoría del hecho en príncipe, en donde sí vale esto que vos decís. En cambio, acá está específicamente tasado el incremento y específicamente en el contrato de obra pública que estamos hablando, ¿no? Esas son las aclaraciones. Perfecto, Dani, muchas gracias. Sí, a ver, también hay otra cosa. Yo creo que quienes estamos en bueno, yo no estoy, pero tengo como una especie de déjà vu, como le digo a Daniela Valentini, me va a alcanzar la ley de ética por hablar. Yo estoy en el sector privado, ¿sí? Desde hace unos cuantos años, pero tanto he estado en el sector público, soy profesora de Derecho Administrativo, tengo un corazoncito en el Derecho Administrativo, que trato de ver la temática compleja, ¿no? Entonces, y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Es posible no tener porque uno a veces se queja de los empresarios, ¿sí? Y yo creo que hay que tener, digamos, una prudencia y una vara de equilibrio siempre. Ahora bien, piensen en lo siguiente. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué nosotros estamos hablando del reconocimiento, de la posibilidad de reconocer una paritaria aprobada por el Estado, en el caso de la UOM, ¿sí? o la UOCRA, vamos a hacer la UOCRA, que es una obra pública, ¿sí? Entonces, el Estado se sienta con la UOCRA y termina negociando un aumento. Y el privado dice, ojo que en esta mesa también está el privado, son mesas que se generan con el privado también o con las empresas privadas más representativas. Entonces dicen, está bien, señores, me parece bien que hay que dar un aumento, ¿sí? Porque tiene que ver con una economía volátil. Esa economía volátil hace que los precios suban y que esta gente no tenga para poder comer. Y tiene su trabajo. Pero al modificarse la canasta familiar,
al subir la canasta familiar, este señor que está trabajando en blanco, esperemos, ¿sí? Porque también existe, por lo menos estamos hablando de una obra pública y estamos hablando de trabajo registrado, que eso no es menor en la República Argentina porque tenemos un alto nivel de trabajo no registrado. Entonces, fíjese como política pública. A mí me parece que es importante porque este reconocimiento hace al valor de la fuente de trabajo. Si nosotros pensamos en las patas sobre las cuales camina la República Argentina, hay varias cuestiones, pero la economía es básica. Y la economía de desarrollo, la economía de la para mí, entender, creo que Dani vas a compartir esto, es el desarrollo de la infraestructura, del trabajo, del empleo. No les digo empleo, el empleo completo, porque es una quimera, ¿no? Pero es una alternativa. Entonces, fíjense que esta variable, si bien tiene que ver con el precio y tratar de reconocerle al privado, quien está detrás de ese privado, ¿quién es? El empleado. ¿Se entiende? Entonces, bueno, de ahí vienen estos procesos que permiten el reconocimiento y también tienen un fin de interés público. La dificultad que tenemos en la Argentina es que estos planteos no se, o por lo menos cuando yo lo veo, los analizo, lo veo que se van planteando como, de nuevo, compartimentos estancos, veo redeterminación. Y el problema que tendría, Julio, que es a lo que vos te referís, ¿es el privado un empresario avesado? Y sí. ¿Tendrá algún colchón para poder cubrir un eventual aumento por el impacto inflacionario de la paritaria? ¿Y lo presentó en su licitación? ¿Qué pensás? Yo creo que lo tienen, pero no la empresa. Cuando ¿No la tiene el empresa? colchón lo saca de la empresa. No. El colchón quiero decir en la En previsión el contractual. precio. Claro. Sí, y ahí hay otra cosa. Yo supongo acá que Hola. estamos hablando de una paritaria excesiva que por la Hola. inflación, el desmadre de la inflación, hubo que dar un aumento un aumento no habitual. No, hablamos de cualquier aumento. Sí, para Luciano. Sí, a ver, quiere hablar Luciano, así que vamos a escucharlo a Luciano. Dale, adelante, Luciano. Buen día. Es diferente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ahí yo intervení en el chat. Pero es diferente cuando es una empresa del Estado o es una empresa privada. Si vos tenés una empresa del Estado donde la previsión presupuestaria del presupuesto nacional te establece una pauta inflacionaria, vos tenés que tener en cuenta ese costo que puede tener durante el año en curso. Ahora, la previsión presupuestaria inflacionaria, tengo entendido, es del 29%. Y la paritaria fue, las empresas privadas de la 14250, fue entre el 45, 50%, 55%. Esa diferencia debería ser un costo que el Estado asume con el Tesoro Nacional, en el caso de las empresas del Estado. Cuando es una empresa privada, la Cámara que está interviniendo en representación de las empresas debe defender los derechos, en ese caso, de los empresarios. Y no puede fijar una pauta que es una pauta salarial que llegue a la quiebra o al no cumplimiento de un contrato. Entonces ahí no tenés una situación de imprevisión y tenés una situación de redeterminación de los precios que va a estar justificada por esta situación de desborde en la pauta, en la paritaria que establezca los representantes paritarios. Ok, pero a ver, público o privado. Estamos hablando de personas que van a recibir un sueldo. Si esa persona que va, creo que hay que distinguir dos cuestiones. Yo lo que quería apuntar era, cuando se hace un presupuesto, tiene que ser lo suficientemente serio y planificado para poder tener todas las previsiones de lo que impacta en el precio, así como las contingencias que pueden afectar esa obra. Pensemos una obra simple, ¿sí? La construcción de una carretera, sencilla. Bien, esto es el presupuesto. Vamos a buscar un contrato simple, sin complicaciones. Contrato de obra pública, ¿sí? Recuperación de un tramo de una ruta.
tiene que haber una determinación del precio en el presupuesto. Perfecto. En esa determinación del precio seguramente se va a tener en cuenta cuál va a ser el eventual impacto de la inflación en el presupuesto. Y estos valores van a estar, porque si es una de largo, pongámosle, en un año, nosotros tenemos un impacto inflacionario en la República Argentina. Y esto aparece en la ejecución contractual en el origen, cuando diseño el presupuesto, ¿sí? Después de que diseñé el presupuesto, llamo licitación pública, aparecen las ofertas. Las ofertas pueden tener alguna variación del presupuesto, pero tampoco pueden irse demasiado, porque deberían ser rechazadas in limine, porque el Estado no podría cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que una vez adjudicado con un precio, ese precio puede estar impactado en forma constante por modificaciones que incluso no estén previstas en el presupuesto. Los regímenes de redeterminación, que vamos a ver ahora, permiten ese reconocimiento. Distinto es el caso cuando yo no analizo en la oferta el mayor valor que puede resultar de los costos presupuestados. Y esto se los digo porque acá somos todos abogados, pero hay uno de los puntos que ustedes tienen que valerse en cualquier licitación pública, y es requerir un informe de precios bien determinado, bien ajustado o bien fundado, de por qué los precios cotizados responden a la realidad económica del momento. Y esto sí tiene que exigírsele. A veces esto no se hace, entonces lo que ocurre es que los precios vienen inflados, nadie lo verifica, y entonces el impacto de la paritaria, o de lo que tuviera que ser, estamos hablando de paritaria, pero puede haber otras circunstancias que estén impactando en el precio, al golpear sobre el precio resultan ilegítimas e irrepresentativas. A esto quería llegar yo, digamos, en este pequeño intercambio. ¿Se entiende? A ver, abran el micrófono que Sí, se entiende. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Estoy Después de esta acuerdo. grabación, doctora Valentina, no me invitan más a hablar. Estoy de acuerdo, y va en sintonía con lo que venía diciendo cuando la paritaria es superior a lo que se presupuesta en cuanto a la inflación anual. Claro. Y ahí tenés un tema de determinación de costos, que en definitiva es el salario, y ese desajuste que también está aprobado por el Estado, por otra parte, no es que es algo que se hace entre partes, no, tiene que estar homologado, tiene que estar aprobado por la Comisión de Políticas Salariales, digamos, no, hay una intervención directa del Estado que se compromete a darle debido cumplimiento al aumento que se le dio. Totalmente. No es solamente para la política, digamos, que podría serlo. Totalmente. Yo creo que tiene que ver con gestión pública, con ética, un tema que trabajamos mucho con la doctora Valentini, y que tiene que ver también con la protección del funcionario público. Pero con una protección efectiva, no la protección de que me voy a, como yo digo, me voy a, ¿cómo se llama? Cuando uno se quiebra, no me sale la palabra ahora, perdónenme. No me sale la palabra. ¿Vieron cuando uno se quiebra, se tiene que vendar? Me vendo los muñones, no quiero decir vendar, sino la otra vieja alternativa de quebradura que a uno ¿eh? Enyesar. Enyesar, exactamente, enyesar. Bueno, esto se dice mucho en gestión. Fulano de tal está enyesado, ¿no? ¿No lo habían escuchado? No quiere firmar. Esto no es lo razonable. No hay que enyesarse los brazos, no hay que enyesarse las manos para no firmar. Lo que hay que tratar de tener es un procedimiento razonable, ajustado, dinámico y cierto. Ahora, esto exige mucho esfuerzo. Exige gente que sepa. Y ahí existe el reconocimiento por parte, y en esto acá me vengo a poner medio vieja, pero entre los más jóvenes tienen que reconocer a los grandes que conocen en forma mejor el tema y conocen de los errores en el tema y que los tienen que escuchar como para poder ser más eficientes y eficaces, llegar más rápido al objetivo. No puede ser que una contratación termine saliendo al menos 10 veces más de lo que realmente sale.
lo que realmente estaba presupuestado, porque esto es lo que ocurre, ¿no es cierto, Luciano? En la práctica. Absolutamente. Sí, sí. ¿Y esto por qué ocurre? Porque capaz que no te escuchan, Luciano. Te veo más cercano a mi edad, no te ofendas. Pero capaz Bueno, o capaz que te escuchan. Si te escuchan, muy bien, no sé dónde estás trabajando, pero vamos a ver. 25 años tenés, está bien. Está Tenés bárbaro. 25 años, claro, la misma edad que yo. La misma edad. El problema que tenés es que tenés un poco te peinás para atrás. Yo me puse el flequillo. Bueno, pero para poder, digamos, ver cómo estas cosas van impactando y cómo ustedes tienen, yo les dije algo, creo que al principio y que hablamos también, perdón que te vuelva a citar, mi querida amiga, parecemos glosadores, como Obrirro, nunca se va a saber si Tortoni y Valentini eran una o dos. Pero bueno, me parece que es importante que ustedes tengan todo esto en cuenta, porque saben que a todo funcionario público o se enyesa el brazo, o después se actúa y no tiene todo el procedimiento adecuado y tiene buena fe, va a ser pasible de algunas situaciones que van a estar ventiladas en el ámbito del derecho penal. Y esto a mí me produce, no quiero hablar del lawfare, no tiene nada que ver con el lawfare. ¿Sí? Eso lo podemos cerrar en otra cuestión. Esto no tiene que ver con la política, tiene que ver con el ejercicio de los funcionarios públicos y la jerarquización del funcionario público. Para que se jerarquice, creo que tiene que haber esta forma, no de capas. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con el jefe de gabinete del actual jefe de gabinete, y entonces hablamos de las capas, ¿no? Las capas que aparecen en la administración pública. Las capas tienen que funcionar de una manera de soporte a la decisión. No importa qué piensen, están todos trabajando para lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, perdón que me fui con este temita, no político, por cierto, sino de gestión. Entonces, vamos a seguir. ¿Alguna otra cosa que me quieran decir? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí, Julio? ¿Dani? Ok. Sí, Sigo. doctora. Muy bien, muchas gracias. Antecedentes del sistema. Bueno, esto es muy antiguo, más antiguo que yo. Que soy mayor que la doctora Valentini, debo decirlo. Entonces, acá esto tiene que ver con que en el año 1946 vieron las dos grandes guerras, todo este problema que se había armado en cuanto a hasta cómo se traía algún producto del exterior. Empieza a ser se reconoce en una ley que es la ley 12910. Y hay distintas formas de reconocer las distorsiones. Esto se los cuento para que lo tengan en cuenta, porque primero y principal, a mí a veces me da lástima que no hay nada nuevo bajo el sol salvo las plataformas. O sea, cambiamos la plataforma, pero la discusión es la misma, ¿sí? ¿No es cierto, Dani? Me dice que sí. Entonces en eso les cuento la historia. Había un sistema de partidas o por ítem, entonces uno redeterminaba el ítem particular. Tenía su problema de la paritaria, bueno, ajustaba la paritaria, pero no todo el precio, ¿sí? Y lo que era exacto en la incidencia, no había en este caso un ajuste en cuanto a cuál era el porcentaje, sino se trasladaba, se analizaba y se reconocía. Tiene un origen en la imprevisión, vamos a ser claros, claramente viene del origen de la imprevisión. Después empiezan a complejizarse las cosas, porque viene uno y dice, che, pero yo tengo capital de trabajo para poder pagarle a mis empleados, me tuve que meter en un préstamo. Entonces tengo un costo financiero del uso del dinero que a mí no me lo reconoce nadie. ¿Por qué no me lo incorporas en una fórmula polinómica? Y ahí empieza a complejizarse el sistema. Entonces se van descomponiendo los ítems, se van incluyendo los factores que van a tener incidencia en cada uno de los ítems. Es muy complejo este tema, debo decirles. Ahora, en esto se incluye, por ejemplo, el costo financiero, como una de las cuestiones que van a empezar a reconocerse. Y que es lógico, no digo que no. Ahora, el tema es por qué está ese costo financiero, cuál es la razón por la cual ese empresario gana la obra sin tener las espaldas suficientes para poder comprarlo y por qué. O sea, hay un montón de preguntas que deberíamos hacer, ¿no? Planificación, les diría,
es la palabra que hace 20, 30 años que venimos escuchando y que sigue siendo la gran asignatura pendiente. Lo que pasa es que es difícil de conseguir en nuestro país, prever todo lo que puede pasar. Seguro, pero, pero si nosotros planificamos y pensamos en los riesgos, si un empresario desarrolla su negocio como Marcos Galperín en la República Argentina, se hace millonario, más allá de que fue a Estados Unidos, copió la idea y que ahora viven, entonces todo lo que ustedes quieran, pero el tipo se arriesgó y el tipo planificó. ¿Por qué no puede planificar el Estado con los cuadros importantes que tiene el Estado? Con la cantidad de gente interesante que tiene el Estado. Ahora, en esto creo que lo que estoy escuchando hablar me parece toda gente que es muy valiosa y que debería ser la que debería estar pensando en esta variedad. Yo voy dando soy media y me quito mérito, obsesiva. Si me aparece alguien que quiere entrar, yo lo dejo entrar. El diablo le cae, perdónenme, entra cualquiera y de golpe se complica. Pero bueno, me aparece acá en la presentación. Por último, bueno, sistema de variación por índice o por fórmula polinómica. Bueno, esto es como una cosa que se aplicó en forma bastante errática, ¿sí? La polinómica fue lo más utilizado, y lo que permitía la polinómica no es menor. ¿Saben por qué? Porque permitía el ajuste hasta del beneficio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de intangibilidad versus el equilibrio de las prestaciones? Esto de que yo voy a mantener el precio como una foto, que es de la doctrina del eminente y reconocido y obviamente respetado, porque tiene una inteligencia superior a cualquiera de nosotros, de Barro, que se le ocurrió esta idea, realmente inteligentísima. Ahora bien, vayamos a la práctica. Estamos haciendo un ajuste de todo el precio. Si esto es así, este contrato es diferente a lo que nosotros pensamos. En la ley 23.928, que es la ley de convertibilidad, nos viene a romper todo el esquema. ¿Por qué? En ese momento éramos muy jóvenes con la doctora, usábamos guardapolvo para ir al jardín, y en ese momento se dicta una norma que dice Argentina va a cambiar. Y aparece la mística. Yo no puedo decirles que comparto la política, pero sí comparto algo. Acá hubo mística. Acá hubo un montón de gente que creía en que esto iba a funcionar. Aunque uno no compartiera la idea. Había una gran mística y decía, bueno, 1-1, perfecto. El peso vale igual a $1. Les abro los ojitos. En realidad era 1 a 10.000, porque teníamos otra moneda antes y le sacamos no rompas la ilusión. El tema es que le sacamos no sé cuántos a la moneda. Sí, sí. No era 1 a 1. Es lo que me decía mi abuela. Me decía, nena, esto es un marrón. Claro. Que era de 10.000, ¿no? El marrón, no era de 10.000. No me acuerdo. ¿Qué teníamos? ¿El austral antes? Antes teníamos el Australia y mi abuela se quedó en la moneda de ley. La nacional. Eso es ley. Claro, falleció hace nacional. unos cuantos años. Sí, sí. Igual lo más importante, lo más importante sí, no era adelante. solamente, lo más importante era la... Hola. ¿Qué pasó, Luciano? Había prohibición de emitir, ¿no? Había prohibición de emitir y había prohibición de indexar. Claro, por eso. Esa era la clave. Son las que van de la mano. Exactamente. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, estamos Como entre nos delata el almanaque, ¿no? Todos. Es así. Sí. Pero nos mantenemos todos divinos, no se hagan problema. Y todos los Yo más la pasé jóvenes. peor con la del 2002. Los más jóvenes no se queden dormidos, que acá nosotros somos como Nacha Guevara, vamos a llegar a los 150 años y vamos a seguir hablando de derecho. Y sin cirugía. Obvio, que no se note. Bueno, siguiendo con este tema, la ley 23.928, fíjense que establece la paridad, pero a su vez, ¿qué establece? Esto que dice muy bien Julio y Luciano, que tiene una medida complementaria. No se puede indexar los precios, no se pueden actualizar monetariamente ninguna obligación pública o privada. Tampoco se pueden variar los costos, tampoco se puede repotenciar deuda, tampoco impuestos, precios. O sea, hay una política que dice, señores, busquemos
Por eso que a mí me parece que está bueno esto. No todo está mal en el pasado. Hay algunas cosas que estuvieron bien. Quizás no estuvo bien planificado, no lo sé. Pero yo lo que les digo es, eran dos medidas muy piolas. ¿Sí? Paridad más, señores, basta. No me vengan a pedir más aumento. Buenísimo. Un tema que duró muy poco. ¿Por qué? Porque a poco que empezaron a dictarse, a ejecutarse, empiezan a estar en 2 decretos, del año 1993. Estos son el 1312 y el 1936, que son normas reglamentarias de la ley 23928. Estos, acá tienen algunos detalles. Sí, bueno, como siempre vamos a hablar, estos regímenes se van a aplicar más a obra pública que a otro sistema. Y va a tener el 1312, siempre aplicable a una ley, a un contrato de que tenga más de un año de ejecución, no se va a aplicar a concesiones. Entre parientes, decía una amiga, entre paréntesis. Ojo, porque los contratos de concesión de la privatización se incluyeron sistemas de readecuación y de redeterminación. Y bajaron el umbral al 6%. Entonces, vemos que, bueno, nadie discutió eso, pero bueno, les cuento para tener esta idea. La difícil era cómo reajustás una obra, eres una obra básica, digamos, de obra pública. A mí me pasaba en el ámbito ferroviario. Era difícil poder comparar cuáles eran los valores testigos del ámbito ferroviario. Te estoy hablando allá por los años 96, 97, que yo estuve en el sector, la primera vez que estuve en el sector. Bueno, la revisión era anual, o sea, durante un año el empresario tenía que tener espaldas suficientes para ejecutar la obra, no decir excepción de incumplimiento. ¿Se acuerdan lo de la excepción de incumplimiento? No, señor, siga cumpliendo, aguante, haga la obra, y se le reconocía variaciones de precios. En los materiales, en el costo de la mano de obra, fíjense, siempre hablamos de qué cosa, el costo-costo, ¿sí? Amortización de equipos, variaciones que eran consideradas según siempre el INDEC. No se reconoce el costo financiero. Esto es una pauta legal, no va a haber un costo financiero. ¿Por qué? Porque no hay aumento, no hay potenciación. O sea, fíjense cómo venía impactando esa norma. La redeterminación se aplicaba siempre sobre el saldo faltante, esto es algo lógico. Y los precios, una vez redeterminado, el siguiente año se mantenían fijos e inmóviles hasta el año siguiente. Esto daba cierta previsibilidad. Ahora interesante, yo te los comenté el otro día, fíjense cómo se presentan los contratos administrativos. ¿Cuánto creen ustedes que es el beneficio correspondiente a un contrato de obra pública? Y voy a dejar un minuto de compartir porque quiero verlos a todos. ¿Cuánto resulta? ¿Cuánto es lo lógico? Y voy a preguntar por cualquiera. Les cuento que hace muchos años había un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que había fijado 6,75 el valor de una, ¿te acordás, Dani? El valor razonable de una ventaja, del beneficio esperado por un contratista del Estado. Esto lo dijo la Procuración hace bastantes años. Pero vamos a buscar ese viejo dictamen y se los pasamos sobre todo para que lo puedan ver. Claro que las cosas han pasado, han cambiado. Creo que un 30 es un poco alto. Yo no sé si en el sector privado existe una ventaja, salvo en negocios muy, muy puntuales, muy particulares de una alta demanda, en la cual, bueno, termina siendo la lucha entre la demanda y la oferta lo que hace que la ventaja sea mayor. Pero en este caso estamos ante un derecho, perdón, ante una exclusividad. Siempre piensen que cuando hay un contrato público le estamos dando una exclusividad al privado. No está mal, pero no cualquiera puede llegar. Más allá de que sean conocidos, o que se dedica a eso, o que tiene una estructura para eso. No cualquiera. Por lo cual, si es exclusividad, debería haber una razonable rentabilidad. En los regímenes originales que les comentaba, la 1312 y 1936, se establecía que un 20% de ese contrato correspondía al beneficio, no más. Todo lo demás no se ajustaba.
Y era por eso que se establecía. O sea, le decían, si usted tiene un 20%, yo no se lo ajusto. ¿Por qué, Anderson Christian? ¿Por qué pensás que no se ajusta? Así como el pensador de Rodin. Pues ya tenía, no, ya tenía un margen de ganancia nada razonable en base a. Si la perdía, ¿qué pasaba? Si la Claro, porque en realidad no le ajustaban. No estaba perdiendo. O sea, es un margen que está dentro de lo razonable del riesgo, me parece. O sea, lo que me quedé igual, doctora, con algo que había señalado usted en sector privado. Hoy por hoy, bueno, son realidades distintas, ¿no? Pero la comercialización de alimentos están con un régimen, con un marco de ganancia del 30, del 40%. Y bueno, y está en discusión el tema porque ese margen de ganancia se da a expensa de lo que tienen que pagar consumidores de consumos de primera necesidad, ¿no? Entonces, en ese marco de regulación está en discusión hoy. Claro, pero a mí como me No sale, está mal. dice que algunos tanos, yo no soy de esa zona, Dani, pero que somos peores que los fenicios. Y a mí me sale el fenicio. Entonces le digo, Barcor, está bien, ¿cuánto querés ganar? Eso es un contrato de derecho público, o un contrato con la administración pública, si querés, de objeto privado. Claro, también, Entonces yo te también voy los a montos, garantizar, ¿no? claro, y yo te voy a Una cosa es una garantizar, obra pública y otra cosa es una lata de tomates. pero ponele que digo, provisión para vamos a hacerlo claro, provisión para el servicio penitenciario, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, Dani, que está también. Y entonces se contratan. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Durante 3 años te garantizo que tus productos van a ser comprados a un valor X. Ahora, el beneficio no puede ser superior al 15%. Y negocio. ¿Está mal? Parezco Y en aquel que nuestro contexto terminó actual de preso. inflación, Gano 6.000 pesos. Tengo un Lamborghini. ¿Está mal? No. Sí, Solamente perdón. quería agregar, Dale. para Gracias, llegar a dale. la conclusión general, el régimen de la provincia de Buenos Aires, la ley 6021, la reglamentación, establece este beneficio, lo delimita en porcentaje, ¿sí? Más allá del dictamen, que es cierto que existe, hay en un capítulo de la reglamentación que es del año 59 más o menos, habla del costo-costo que va a resultar del análisis del precio y de las ampliaciones. Y en caso de no haberse requerido el análisis de precio, se van desagregando los rubros de acuerdo con unos porcentajes, ¿no? Y pone, para gastos generales era un 15%, para beneficios un 10%, es decir, lo va tasando, lo va determinando a diferencia de lo que tenemos en la 13064. Ahí tenemos una pauta bien prefijada, ya desde la misma norma, ¿no? Digo, como un antecedente no solamente de doctrina administrativa, sino de un marco legal, que sí lo contempla, para ver la diferencia entre ese 6% y todo lo que se estaba hablando en la clase. Totalmente. Creo que, bueno, fíjense qué interesante ir viendo estas variables, ¿no? Pero Dani, digamos, cuando uno analiza el impacto de estas, digamos, de estas ganancias en la contratación pública, vos que tenés mucha experiencia, se me fue, Dani. ¿Está por ahí? Sí, estoy. No sé qué pasa, tengo mala conectividad. Estoy. Salió. Ok. Entonces, en base a las contrataciones, como para contarle, digamos, Dani, vamos a seguir la semana que viene también con relaciones internacionales, que va a ser muy linda clase para mí, por lo menos vamos a aprender mucho de Dani, pero ¿se analizan estas cuestiones de los precios? El impacto, digamos, para poder reajustarlo, para poder verificar cuál es el margen de ganancia, sí. ¿o no? Muy bien. Perdóname, me está Julio, preguntando. qué distinta que estás, Julio tiene No te una entendí. gana de hablar muy bien.
Pero está muy bien, Es que bien. estaba, en participativo. realidad lo dije para mí y Sí. estaba el micrófono abierto. No, Está está muy bien. perfecto. Sí, sí, efectivamente, en los marcos normativos, bueno, después vamos a ver bien el tema, pero los marcos normativos de contrataciones, vamos a decir, públicas, que rigen para principalmente el BID, para el banco, para el BIRF, el Banco Mundial, tiene específicamente tasado y lo contemplan el tema de las variaciones de precio, los ajustes por inflación, y tienen fórmulas tasadas incluso, que ellos le llaman ajuste de precios, que más o menos es similar a la redeterminación de precios. Por supuesto, los contratos de relación, esos aquellos de larga duración. No así con los bienes, son un poquito más reticentes, pero digamos, ya los organismos internacionales lo están reconociendo, ¿eh? Y de hecho el pliego ya trae el modelo de fórmula. Así que Mirá qué bien. no que lo estamos viendo nosotros acá en nuestra normativa, sino que también lo advierten desde organismos que financian proyectos, ¿no? Claro. Proyectos públicos de inversión pública. Tal cual, tal cual. A ver, entonces, si les parece, volvemos, Dani, volvemos a la presentación, entonces, que teníamos. Entonces, fíjense cómo el 20% que yo les Doctora, le decía, quería hacer una pregunta. sí, querido, dime, no los veo, espera que estoy, no Este margen compartí. que usted señaló de la procuración, Sí, señor, adelante, Anders. el margen de ganancia que usted señaló de la procuración como razonable, 6% aproximadamente, ¿eso en qué parámetros utilizó la procuración para establecerlo? ¿O por qué? Para ¿Tuvo determinarlos, parámetros mira, legales o solamente sí, legal. en base al contrato en particular? No, estableció con un contrato público es el 6,75% como máximo. Te estoy hablando de algo que tiene más años que nosotras, qué sé yo, 50, 40 y pico de años, más o menos, 50. Los vamos a transmitir porque después, tanto la Sindicatura General de la Nación estableció un parámetro entre el 10 y el 12%, e incluso eso permitió que las primeras modificaciones del presupuesto, o sea, cuando uno se movía del presupuesto y estaba vinculado al beneficio, es la misma Sindicatura de la Nación la que empieza a abrir el esquema. Es claro que en 6,75 no estaría los parámetros razonables, y aparte es lógico poner un parámetro razonable ab initio en una contratación, o se trata de la búsqueda de la mejor gestión para el sector público y en una cuestión de análisis material. Yo siempre cuento lo mismo, pero si yo tengo que comprar un satélite, digamos, nanosatélites o componente de nanosatélites en Suecia, que hay un solo tipo que me lo vende, no tengo mucha alternativa. Y si el tipo tiene un 50% de ganancia sobre eso, porque es el único que lo hace en el mundo, no tengo mucha alternativa. Y si tengo que salir desde el cabo Cañaveral de Elon Musk o por donde sea, para sacar esos satélites, no tengo alternativa. Esto también tiene que ver, Anderson, con que uno lo que plantea en la docencia y también como reglas de cuidado para la gestión por parte de ustedes como abogados del Estado, son lineamientos. Estos lineamientos tienen una bajada muy clara y que tiene que ver con los hechos. Nunca se olviden, parezco, digamos, reiterativa, de los hechos del caso, porque 6,75 puede ser una barbaridad, o puede ser absolutamente irrepresentativo, 30 puede ser un choreo, 50 puede ser lo único que se puede lograr. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la verdad material, ese principio tan, digamos, bastardeado y utilizado para distintas cosas de la verdad material, creo que es lo que hace que hay que analizar en cada caso concreto. Para esto lo que les recomiendo a todas las áreas jurídicas es que tienen que tener informes técnicos suficientemente válidos, certeros, ¿sí? No abiertos sobre lo que tiene que ver con lo que es el análisis de precio, el cómputo y presupuesto, o el cash flow, o el project finance, o lo que estuviéramos hablando según el tipo de contrato. ¿Se entiende, Anderson? Sí, perfecto, doctora. Muchas gracias. Buenísimo. No, por favor. Bueno, seguimos entonces.
Perdónenme, tengo tantas cosas abiertas que no sé dónde está. Acá está. Muy bien, entonces estábamos en este decreto. Como yo les decía, este decreto tiene presumía el 20% de ganancia, por lo cual todo lo demás se mantenía fijo y inamovible. En el 2001, de nuevo, veníamos de 10 años de una cierta estabilidad económica, ficticia, pero estabilidad al fin, y hasta que el año 2001, bueno, explota todo por el aire, y se sanciona una ley de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, 25.561, que la tienen ahí anotada. Y en relación a los contratos públicos, estableció lo siguiente: se dejaron sin efecto las cláusulas de ajuste en dólares, se ajustaban en dólares los contratos. Casi había una dolarización de la economía de carácter subrepticia. Se autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar todos los contratos. De hecho, se crea una unidad de renegociación, que se llamó primero, pues, Comisión de Renegociación. Unirren. Pero antes de la Unirren había una, Dani, ¿te acordás? Bueno, había una comisión anterior, después estuvo la Unirren, pero antes era una comisión de renegociación, duró poco tiempo. Pero bueno, después tuvo la Unirren, y que tuvo a su cargo cerca de 60 contratos de renegociación de todas las actividades, servicios públicos, haciendas productivas, etc. Fíjense qué interesante, o sea, por ley se autorizaba a renegociar. Acá empieza a aparecer una pauta muy importante, que es, hablábamos dentro de las pautas de terminación de los contratos, la posibilidad de renegociación de los contratos. Ahora, la renegociación de los contratos va a tener ciertos boundary, dirían los yanquis, ciertos límites, ¿sí?, en los cuales podrá desarrollarse una renegociación conforme la ley establecida. Ahora, cuando supera esas pautas y existen circunstancias extraordinarias que golpean el contrato, se exige la ley. Y esto les diría casi es una cuestión de preservación de lo que se está, digamos, de lo que se esté viendo, ¿no? Cada vez con mayor razón las renegociaciones fueron por ley. Hubo un par de decretos que permitían renegociaciones, y las leyes establecen renegociaciones. Para ser muy clara, voy a avanzar sobre contratos en particular. 13064. Establece la posibilidad de modificación en un 20% o en más o en menos de la contratación. Ahora bien, permite que por encima de ese monto se pueda renegociar. Y esa renegociación permite nuevos precios. Hasta el 20% se llama potestad de ius variandi y potestad, digamos, unilateral del Estado, ¿sí? Por lo cual en esta forma de modificación de los contratos se establece que el privado no podrá cotizar tanto el aumento como la reducción de esa contratación, no podrá, si hay una reducción no tiene derecho a reclamo, y si hay un aumento, los valores de los precios va a ser el mismo que había establecido en las cotizaciones, y les agrego con las redeterminaciones que a ese momento se hubieran efectuado, claramente. Este régimen de ampliación se va a aplicar con sus modalidades a la ley 17.520, que es la ley de concesiones de obra pública, por peaje, que fue extendida por el decreto 1105 del año 1989 a servicios públicos y bienes de uso del dominio público. Debo decirles también que el régimen es de contrataciones del Estado, el régimen de adquisiciones, como se dice de forma más moderna, se establece una posibilidad de renegociación hasta el 35%. Ahora bien, ¿qué ocurre por encima de todo eso? ¿Puede el privado, puede el Estado, alegando el interés público, renegociarlo? Bueno, en el marco de los contratos de obra pública les diría que no habría duda de la posibilidad. Ahora, razones, les diría, de cuidado extremo de los alcances de la renegociación aconsejan desde el año 2001 que las mismas sean efectuadas a través de, o que tengan la validez de la declaración de emergencia y la autorización por ley.
Bueno, siguiendo con esto, uno de los temas muy controvertidos era el tema de la continuidad de los contratos, porque la excepción de incumplimiento, porque decía, che, con esta emergencia, con este calificaremos como caso fortuito fuerza mayor o hecho del príncipe, depende de cómo ustedes lo tomen, pero en todos los casos, situaciones que terminarían con los contratos, o en previsión, que le darían este aire para continuar, lo hacían en base a una regla que se llamaba sacrificio compartido, ¿sí? O sea, ambas partes en las renegociaciones debían tomar parte del riesgo. Y una de las cosas del riesgo que tomaba el privado era, tiene que continuar con el contrato. No podía dejar de prestar el servicio, no podía dejar de terminar con esa obra que era para un, pónganse, ¿cómo se llama? Hospital, ¿sí? Y que por lo tanto era necesario. Esto tuvo sus andariveles y morigeraciones y no se aplicó en todos los casos. En servicios públicos se aplicó y hubo decretos puntuales que establecieron y reiteraron a su vez la pauta de la ley. Bueno, también se establece en un decreto el reajuste equitativo del precio. Esto tiene que ver con el principio de sacrificio compartido, o sea, que en forma de equidad, siguiendo la teoría de la imprevisión, ambas partes pudieran continuar. Piensen que para esa época, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, diría una señora que conozco, se había pensado en inversiones tremendas para las concesiones. ¿Por qué? Porque los privados pensaban apalancar inversiones en el mercado internacional. Y esto hacía que habían salido a buscar financiación a Europa, a Estados Unidos, a distintos ámbitos. Estas financiaciones se cayeron claramente, no solamente por la crisis económica en la Argentina, sino posteriormente nadie les daba dinero. Y después vino Lehman Brothers y vino un montón de cosas a nivel internacional de la crisis del mercado financiero. Pero bueno, todo este marco de desarrollo hizo que bueno, todas estas contrataciones quedaran asumidas en muchos de los casos por el Estado Nacional en los regímenes de contrataciones para realizar según el rubro de que estemos hablando, ¿no? Agua, gas, transporte, servicios hospitalarios, agua y cloaca, etc. Bien, siendo estas últimas una de las que más ha sido golpeada, agua y cloacas. Se mantiene la prohibición de actualización, fíjense. Lineamientos generales, bueno, establece un modelo de variación con una cláusula gatillo. El 10%, se habla de que solamente se va a poder reconocer el 10%. Permite, en este caso, el 1295 del año 2002, que, a diferencia de los anteriores, empezar a reconocer el gasto financiero, ¿sí? El 20% que hablábamos, ¿se acuerdan? De beneficio se redujo al 10%. Se empiezan a decir, bueno, en realidad es menos el beneficio que tiene. También, piensen lo siguiente, no solamente era menos, sino que permitía aumentar el reconocimiento de la redeterminación sobre el 90% del precio. ¿Qué pasó en la realidad? Los empresarios empezaron a criticar y dijeron, señores, cuando yo pido el reajuste de algún rubro, en realidad estoy perdiendo mi beneficio, no el 20%, sino la totalidad del beneficio, ¿sí? Entonces empiezan a decir, esto empieza a afectarme en el análisis económico de lo que yo tenía pensado que iba a ganar. Y cada vez se reduce más. Entonces dice, reduzcamos el beneficio, pero reconoceme más por costo-costo. Procede a pedido del contratista, se aplica sobre contratos de obra pública, seguimos viendo con la misma cuestión. Sí, bueno, la cláusula gatillo que les había dado, esto es un poco las horas se va a clasificar. Hay dos sistemas, hay un sistema de acta de redeterminación de precios, provisoria y definitiva. Esto, bueno, son más datos que tienen que ver con lo que es la parte procedimental. Hay un sistema excepcional para aquellos contratos que se hubieran celebrado antes del mes de enero del 2002. Y que, bueno, estaban dentro de lo que era la imprevisión contractual, ¿no es cierto?
Después de esto, bueno, había un ajuste provisorio y definitivo, como les decía. Y ordena, entre las cosas que se ordenan en esto es, bueno, señores, ustedes me van a tener que reclamar como privado, perdón, renunciar como privados a reclamar cualquier cosa. ¿Sí? En este quid pro quo yo te reconozco que te voy a reajustar el precio, pero renuncia a los gastos improductivos, mayores costos, compensación. Los contratos, ¿cómo se llama? También sostenidos con fondos BID, lo vamos a ver la clase que viene con Dani, con fondos BID, Banco Mundial, CAF y BID, entre otros, ¿no? Van a tener regímenes de redeterminación en sus propios sistemas. Y después había una intervención necesaria, ya vamos al procedimiento de nuevo, de la SIGEM, en cuanto a validación de los precios o de los aumentos, y el monitoreo de la COSESEC, que era una comisión de seguimiento del sector de la construcción. Esto fue así hasta que en el 2016, por impronta del nuevo gobierno, porque ya venía en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicándose un sistema distinto al 1295, aparece el régimen del decreto 691, que viene a innovar este decreto. Fundado en que ya el 1295 no tenía representatividad. Bueno, primero lo extiende a consultoría, o sea, no es solo obra, sino consultoría. En segundo lugar, establece obviamente una convención por variaciones de los insumos, y baja el umbral a 5. Debo decirles que la Ciudad de Buenos Aires incluso se puede, y acá también, se puede bajar más del umbral y se ha aplicado un 2%, ¿sí? Según la situación, cuando existe esta incidencia. Tercero, se va mes a mes. Esto que tiene que ver con que la economía cada vez era más compleja, entonces mes a mes le permitían al privado ir presentándolo. El privado entraba en un rubro, no les voy a decir que no, y entra en un rubro, que es el procedimiento de redeterminación frente a los organismos. A este momento, la República Argentina produce desde el punto de vista organizacional, discúlpenme, se produce una división entre la obra pública, que antes la tenía solamente el área de obra pública, y la obra pública, ¿quién pasó a desarrollarla? 3 áreas de gobierno: transporte, energía y estrictamente obra pública, ¿sí? O sea, hubo una autorización en esto y esto continúa así. Esto hizo también que hubiera algunas discrepancias entre los distintos ministerios de qué reconocían y qué no reconocían sobre el alcance del 691 o reglamentaban. Establece variaciones en todos los elementos estándar que venimos viendo siempre, sin mano de obra, equipos, repuestos y materiales. El régimen del decreto también vamos a ver que va a tomar como precio de referencia el INDEC, se va a seguir manteniéndolo. Puede haber otras instituciones, pero el INDEC es señero. Las variaciones de precios se van a tomar desde la oferta o desde la última redeterminación y a futuro, ¿sí? Siempre para lo faltante. También se van a aplicar las variaciones de alícuotas impositivas aduaneras, las cargas sociales, todo se va a ir trasladando al precio, previo reclamo por parte del privado. También va a estar la misma renuncia que la anterior, ¿se acuerdan? Yo te voy a reconocer el aumento, pero renunciame a mayores costos, renunciame a gastos improductivos, etc. No se aplica esa mora, esto es importante, o sea, tiene que ser un cumplimiento, tiene que ser un empresario que tenga un cumplimiento del contrato en condiciones como para poder ser renegociado. Y no se aplica el anticipo financiero ni el acopio. El anticipo financiero no está regulado en la norma, no obstante lo cual, en las leyes, ¿sí? No obstante, sí se ha incorporado por los distintos regímenes licitatorios. Porque siempre el anticipo era para copiarse, no para que pudiera tener financiación, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones, bueno, el contrato con financiamiento internacional lo vamos a ver en la próxima clase. También va a haber una cosa que se planteó fue que hubiera tiempo, se quería dinamizar los trámites. ¿Por qué? Porque el tipo recibía, el empresario recibía certificado de mayores de obra y mucho tiempo después recibía el de mayores costos. En ese interín había perdido un montón de dinero, entonces también volvía a reclamar el reajuste, ¿sí? Entonces, bueno, trató de reducirse.
Yo debo decirles que cuando yo estuve un tiempo en gestión, en la última gestión pública de gobierno anterior, en la primera etapa, en obras públicas con Chaín, debo decirles que ya en esa época empezó a distorsionarse los plazos, no sé cómo está hoy, entiendo que debe haber alguna digamos, algún delay, alguna demora, no lo sé, si alguno de ustedes está en el área y puede sumarse con esto, buenísimo. Se determina hasta el 90%, ¿sí? Del 100% del precio. Esto fue una gran discusión. Mientras transporte mantuvo la redeterminación al 90%, tanto energía como interior aplicaron al 100%, ¿sí? O sea que eliminaron el concepto de beneficio, ¿sí? de la limitación al beneficio. Se eliminó la intervención de la SIGEN y interviene una comisión de evaluación, coordinación y seguimiento de los procesos de redeterminación, pero fue en cada ministerio. Bueno, antes de entrar en renegociación, Dani, yo lo último que me gustaría poder comentarles es que hoy, si nosotros viéramos las distintas planillas que presentan los contratistas, van a ver que no discriminan el beneficio va a estar incluido en cada uno de los rubros. Esto hace que el precio total se reajuste. Hoy esta cuestión del 20, el 10, el 5, el 7, todo lo que quieran, devino de alguna manera abstracta porque las planillas de cotización no discriminan los valores de ganancias. Y esto por lo menos es lo que yo estoy viendo hasta ahora. Hay nuevas modalidades que se han generado, y solamente a modo de ejemplo, quizás la próxima clase lo podamos ver, Dani, si da el tiempo, que es los contratos modernos y los contratos llave en mano, ¿sí? Que son contratos en los cuales el privado, como si fuera una llave en mano, dice, bueno, yo voy a hacer tal cosa y te lo entrego llave en mano y vos lo explotás. En este tipo de contratos todas las contingencias estarían incluidas. Normalmente en estos contratos no se aplican los sistemas de redeterminación, ¿sí? Es una variable muy interesante, pero en la República Argentina debo decirles que si bien hay alguna aplicación, luego hay algunas, ¿cómo se llama? Hay algunas aplicaciones de redeterminación, aun cuando se hable de el llave en mano, y lo que no hay, lo que no se resiste el llave en mano es a la imprevisión contractual. Bueno, Dani, me extendí un montón. No, pero buenísimo, Gaby, muy interesante. Yo creo que, no sé qué piensan los colegas, pero con este detalle usualmente no se dan los temas y es algo de la práctica diaria de quienes ejercemos la abogacía en el ámbito público, así que me parece súper apropiado y gracias por compartirnos todo, esta exposición tan completa. Me parece que estuvo muy buena. Gracias, Gaby. Bueno, gracias, Dani. Gracias, Dani. Si les parece, hacemos así, rápidamente un paso mágico y vamos hacia otro aspecto de nuestro programa, que es la extinción de los contratos administrativos. Trataremos de ir cerrando. Es muy vasto el tema de contrataciones públicas, parte general, los 5 encuentros son insuficientes, pero bueno, tratamos de darle por lo menos los lineamientos generales para que ustedes puedan servir para el ejercicio profesional diario. Voy a compartir pantalla y trataré de sintetizar para poder terminar el tema hoy y seguir con otros temas tan interesantes la próxima clase también. Bien. A ver, espérenme que me voy a sacar. Ahí está. Como ustedes saben, básicamente una clasificación doctrinaria, tenemos modos normales y anormales de terminación de los contratos, de su extinción, obviamente que terminan por el cumplimiento de sujeto, por el vencimiento de plazo. Ejemplo de cumplimiento del objeto del contrato en la Ley de Obras Públicas, la 13064, desde la recepción provisoria a la recepción definitiva, hay un periodo de tiempo que es el periodo de garantía, ¿sí? En donde el contratista va a ser responsable de la conservación de la obra, como asimismo de cualquier reparación que no sea por el uso indebido de la obra. Y luego de concluido ese periodo de prueba, el periodo de garantía, procede la recepción provisoria, a la definitiva, quiero decir,
sin que no medie, no medie ninguna objeción de parte de la administración, y por supuesto, siempre que no haya vicios ocultos en lo que es la obra. Ese sería un ejemplo que se me ocurre de la 13064 que podemos tomar de cumplimiento del objeto. Pero también hay modos anormales, que son los que vamos a ir desarrollando. Hay clasificaciones doctrinarias, distinguiendo rescisión, revocación de resolución. Lo cierto es que el decreto 1030 los utiliza indistintamente, y a esta clasificación que intentamos ensayamos por acá, tenemos la del decreto 1023, que nos incorpora los institutos de la caducidad y del rescate, ¿sí? Que los vamos a ir viendo en este. No los estoy viendo, no sé qué estoy haciendo, por eso toco todo acá, discúlpenme. Ahí está. Estoy cambiando la vista para poder verlos. Ahí está. Un segundo. Ahí está. Bien. Vamos a empezar entonces en este breve espacio que nos queda por la resolución contractual por caso fortuito y fuerza mayor. Como todos sabemos, el derecho privado puede resultar aplicable al derecho público siempre con las modulaciones del caso, ¿no es cierto? En este sentido, tenemos el Código Civil y Comercial, que define el caso fortuito o el de fuerza mayor, ¿sí? A ver qué estoy haciendo. Perdón, no sé qué estoy haciendo, ahí está. En el Código Civil y Comercial, en 1730, como ustedes saben, considera caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos, ¿sí? Y es todo supuesto, todo hecho, todo acontecimiento que habiendo sido previsto no pudo ser evitado, y que en ambos casos eximen de responsabilidad salvo disposición en contrario. En concreto, serían hechos de la naturaleza, hechos del hombre, que la característica es de carácter imprevisible y que sean ajenos a las partes. ¿Cómo regula el tema el decreto 1023, que es como el marco normativo que aclaramos en el encuentro anterior, que vamos a tomar para poder analizar estos institutos? El 1023 nos señala que el contratante, entre las obligaciones y facultades que tiene, es la de cumplir el contrato por sí mismo, y en todas las circunstancias. La excepción la encontramos en los supuestos de caso fortuito de fuerza mayor, ambos de carácter natural. Fíjense que hay una limitación allí, lo limita a este tipo de acontecimientos naturales, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato. Por su parte, la 13064, vamos a ver que en la definición de caso fortuito de fuerza mayor se incluyen no solamente esos hechos de naturaleza extraordinaria que pida la ejecución del contrato, sino también los actos que tengan causa directa en actos de la administración. Es decir, los hechos propios de la administración están encuadrados en la Ley de Obras Públicas como caso fortuito o de fuerza mayor. El punto, y acá es interesante cómo se aborda, o sea, una redacción un tanto confusa, que tiene el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, se señala que aún cuando se trata de un caso fortuito de fuerza mayor, la administración, el Estado contratante, debe indemnizar, debe reparar ese perjuicio, ¿sí? Esto por supuesto fue criticado por la doctrina, pero vamos a ver que en la jurisprudencia ha sido muy prudente el tratamiento de este tema. Lo cierto es que también en otro artículo de la Ley 13064, en el artículo 54, se hace referencia como causal de rescisión a la caso fortuito de fuerza mayor, y la doctrina acá hace como una diferenciación. En el primer supuesto en que se regula el instituto sería cuando el caso fortuito de fuerza mayor es invocado por el Estado contratante, y el otro supuesto por el contratista. La misma ley, en su artículo 54, señala que la reparación no es plena, sino limitada al daño emergente, excluyendo el lucro cesante. Como les decía hace un instante, la Corte, para el tratamiento de este instituto, fue muy cautelosa, muy prudente, y vamos a ver que en general el test de configuración o no sobre caso fortuito de fuerza mayor no fue aceptado. Por ejemplo, en un caso del año 92, que acá se los dejamos, CASIC,
dice, bueno, sí, es cierto, de acuerdo a lo que veníamos viendo del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, la fuerza mayor, aun cuando es un hecho que exime de responsabilidad, es un acontecimiento que exime de responsabilidad, en el caso, en el régimen de la Ley de Obras Públicas, no es así. Ahora, y tomando esa diferenciación que les había dicho antes, como la fuerza mayor fue peticionada por la actora, impide el resarcimiento de las pérdidas por el lucro cesante conforme al mismo artículo 54 que les mencioné de la Ley de Obras Públicas. En otro caso, Chediek dice, de nuevo, el artículo 39 establece claramente que la administración va a indemnizar en los casos de fuerza mayor, pero dice, es un régimen excepcional, ¿sí? Y que debe ser interpretado con carácter restrictivo. Esto es, porque modifica los principios del derecho común. Como veníamos viendo, igual este caso es anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, aplicaban otras normas del Código, pero que en definitiva la sustancia aplica acá de lo que estamos conversando. Al modificar ese régimen me exime de responsabilidad del caso de fuerza mayor o del caso fortuito y de la ejecución contractual. No ocurre lo mismo con el régimen de obras públicas, por lo tanto su interpretación debe ser restrictiva. Y en este caso era una situación particular del mercado que habían impedido obtener material, era cemento, había una dificultad en el mercado para conseguir cemento. La Corte dijo, en este caso no se configura, por estas razones que estamos hablando, un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor. En un sentido similar, en otra causa del año 2003, en este caso, la actora, la empresa Cartelone, había alegado el supuesto caso fortuito de fuerza mayor por situaciones de lluvia, ¿sí? Que era un hecho imprevisto que le había dificultado la ejecución de la obra. Pero la Corte le dijo, bueno, no, acá este caso tampoco supera el test de configuración de caso fortuito de fuerza mayor. ¿Por qué? El costo de transporte de agua debió ser previsto, resultó equivocado por la empresa al momento de hacer el cálculo. Entonces usted tiene la responsabilidad por falta de medios, por su error en el cálculo, entonces no puede alegar la falta de lluvia, siendo que este era un elemento que usted debía ponderar al momento de presentar su oferta. Y un último caso, que viene a completar cómo es este marco, o sea, los casos, como yo siempre digo, nos sirve para construir la doctrina, cómo piensa la Corte, para completar lo que el texto legal nos establece, no es una pauta interpretativa de una herramienta muy útil al momento de la interpretación. Por otra parte, la Corte señaló que la carga de acreditar, por supuesto, va a correr por quien alega la fuerza mayor del caso fortuito, y por supuesto, en coincidencia con lo que venimos diciendo, debe haber una prueba concreta, fehaciente de la imprevisibilidad o de la inevitabilidad. En sentido similar, la Procuración del Tesoro, ¿sí? Y así, por ejemplo, con ese criterio de que debe ser ponderado razonablemente, debe ser un hecho de imposible previsión, ha rechazado, por ejemplo, lo que hablamos antes con los colegas, ha rechazado el reconocimiento de mayores costos, diferencias de aumentos de mano de obra por la propia demora de la administración, por ejemplo con los certificados de permisos de importación, etc. Toda vez que no se trataron de hechos imprevisibles. ¿Sí? Bien. Por favor, si ustedes tienen alguna inquietud, me estoy tratando de apurar para darles la mayor información posible, pero desde ya, esto es un ida y vuelta. Nuestra idea con la doctora Stortoni es siempre el intercambio. Por lo tanto, si hay alguna cuestión que me quieren preguntar, simplemente me dicen y nos detenemos para analizarlo o hacer algún intercambio de opiniones. ¿Sí? Dani, en la clase que viene igual podemos continuarlo, no te preocupes. Sí. No, pero estoy tratando de darles lo mayor posible, pero también hay tantos temas ricos para ver en nuestro próximo encuentro que quería aprovechar lo máximo posible. Díganme, por favor, doctores, colegas, si hay alguna cuestión que quieren que veamos sobre esto, o continúo. Una pregunta. Sí. La aparición del COVID es un hecho natural a estos fines. Chan. Mira, estimado... ¿Qué temazo, diría Casañi? Esto es un temazo, dijo Casañi. Perdón, doctor, quiero mostrarles acá. Fíjate mi última slide. Es una pregunta que tenía para hacerles a ustedes. Te me estás adelantando. Trabajaste conmigo en la elaboración de la inquietud.
precisamente es algo que yo quería, con la doctora proponíamos conversar en la clase, pero para esto nos pareció oportuno compartirles algunos conceptos de cómo se viene tratando tanto la causa, la extinción de contrato por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, como asimismo en el hecho del príncipe. Si te parece, seguimos aportando algunos elementos y después entre todos tratamos de construir una respuesta a este es un tema de súper actualidad y que es de los que se viene, entiendo, ¿no es cierto? Así que, nada, después me gustaría escuchar tu reflexión al respecto, estimado colega. ¿Cómo? Que después me gustaría escuchar tu reflexión al respecto, ¿sí? Todo. Tu pregunta, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Yo pienso la pregunta, no sé. Ajá, bueno. Bueno, la idea es tratar de darles elementos para poder responderla, formar su propia opinión. Como decía otro profesor que tuvimos acá, tengo más dudas Sí. que certezas. Totalmente. Y mira, te digo algo, el día que uno pierda tener las dudas, ya es como que está perdido, ¿sí? Para mí todo el tiempo es el cuestionamiento, todo el tiempo la duda, es lo que nos mantiene razonando mejor, los que nos hacen mejores pensadores, quizá para el análisis de los temas que nos tocan resolver. Si nos creemos que no sabemos todos, no estaría siendo real, digamos, ¿no? Así que es tal cual como vos decís. El siguiente supuesto de extinción del contrato es la resolución por el hecho del príncipe, que la doctora Stortoni en nuestro encuentro anterior se refirió de modo extenso. Acá tenemos que distinguir dos situaciones. Por un lado, la actuación de la administración per se como contratante o contratante, ¿sí? Y por otro lado, de la administración, hechos de otros órganos o poderes del Estado que no son la administración contratante, ¿sí? El caso que estamos hablando ahora, de que estamos abordando, es precisamente la imposibilidad de la ejecución contractual, pero que se refiere a un hecho o un acto de otro órgano, otro poder del Estado, pero que no es el Estado contratante, ¿sí? Un poco hemos deslizado algunos ejemplos aquí, y después me parece interesante cómo la Oficina Nacional de Contrataciones abordó el tema para compartir algunas ideas. Acá entonces se trata de la imposibilidad de ejecutar el contrato que libera al deudor, y de nuevo, el hecho concreto que va a extinguir el contrato es la imprevisibilidad, algo que no pudo preverse al momento de celebrar el contrato. También en doctrina hay un cierto consenso que ese acto del ente no contratante debe ser un acto de alcance general de cualquier órgano entre el Estado, pero claramente siempre dentro de la misma jerarquía, en la misma esfera de gobierno. Tiene que provenir de un ente u órgano nacional, provincial o municipal, en la misma esfera de gobierno. ¿Qué dice nuestro marco general que estamos tomando de referencia, el 1023, el decreto delegado 1023? De nuevo, el contratante debe ejecutar por sí y bajo todas circunstancias el contrato, a menos que se trate de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales de tal gravedad que hagan imposible la ejecución del contrato. Esto está previsto como una posibilidad de extinción del contrato. Del mismo modo, como ustedes recordarán, hace un instante cuando me refería al supuesto de fuerza mayor, se comprende aquí el hecho del príncipe. Fíjense, encuadra bajo ese supuesto no solamente los hechos naturales, ¿sí? Que impidan la ejecución de la obra, sino también los que tengan causa directa en actos de la administración pública. Comprenden este concepto al hecho del príncipe. Tengo algunos dictámenes que les quería compartir de cómo ha interpretado la Oficina Nacional de Contrataciones, que me parecieron interesantes, y para el interrogante que dejamos al final de nuestra clase, cómo se ha interpretado la configuración del hecho del príncipe. Tenemos, por ejemplo, en el año 2012 se consideró, ¿se acuerdan la declaración jurada anticipada de importación, la de JAI, como se le mencionaba? Se consideró en este caso, en un dictamen de la ONC, que la imposibilidad de cumplir el contrato con motivo de esa declaración, en una primera aproximación, configura hecho del príncipe, ¿sí?
y como tal, entonces, emanado de un acto de autoridad pública de carácter general que impide el cumplimiento del contrato. Otro supuesto que se consideró como hecho del príncipe en un dictamen de la ONC es el aumento de la alícuota del impuesto al valor agregado para determinados bienes, que pasó del 10,5% al 21%. Esto fue considerado como un supuesto de hecho que se encuadra en el hecho del príncipe, y se reiterándose los criterios de diligencia del contratista. Es decir, el contratista debe demostrar que actuó con debida diligencia, con buena fe, estoy tratando de leer en términos textuales, dice, con la propia diligencia de un buen hombre de negocios, con la diligencia, prudencia y buena fe de sus condiciones de colaborador de la administración en la realización de un fin público. El contrato se desenvuelve en un contexto de entendimiento fraterno, informando oportunamente toda cuestión que afecte los intereses de las partes. En este marco entendió que se dio la buena diligencia del contratante, co-contratante del Estado, por lo tanto se admitió como una causal de extinción el hecho del príncipe. Otro supuesto, por ejemplo, el aumento del valor de la cotización del dólar, esto fue tratado en diversos dictámenes, ¿se acuerdan? Con el levantamiento del cepo cambiario mediante una resolución de 2015, fue considerado también un supuesto de configuración del hecho del príncipe. Estos son algunos ejemplos que me parecieron ilustrativos para entender cómo se configura la práctica y cómo lo interpretó en este caso la ONC. Respecto al carácter imprevisible del hecho del príncipe como una causal de resolución de contrato, hay un caso, leading case, que es el de Martínez Suárez de Tener, más conocido como Mirta Legrand, el caso de Mirta Legrand, que muchos de ustedes lo conocerán. Es un caso que resolvió la Corte allá por el 86, sí, acá, 86. Se trataba de un contrato que habían celebrado la señora Mirta Legrand y su esposo con ATC en ese momento, para la producción y puesta en escena del programa que todos conocemos, Almorzando con Mirta Legrand. En ese momento se había celebrado el contrato, un contrato entre ausentes, y un mes antes de iniciar, en el año 82, antes de iniciar el contrato, reciben una notificación del canal diciendo que quedaba sin efecto, se rescindía unilateralmente y de forma encausada, según el criterio de la actora, por haberse recibido una resolución de la Subsecretaría de Comunicaciones, por el cual se establecían los honorarios para el año 82, y en ese sentido, el honorario pactado con este matrimonio actoral, vamos a decir, del espectáculo, eran muy inferiores a lo que se había pactado. Entonces, este organismo, esta empresa, ATC, decidió resolver el contrato por falta de sustento legal y material. ¿Qué dijo la Corte? Que acá, o sea, un elemento fundamental para caracterizar, un criterio fundamental para caracterizar el hecho del príncipe es el carácter imprevisible de las medidas, ¿sí? Acá dice el órgano contratante, que era Argentina Televisora Color, no pudo invocar una decisión propia como para eximirse de esto, ¿sí? Acuérdense que decimos que es un hecho, un acto, cuando lo definimos, de otro ente distinto al contratante. Acá provenía del mismo contratante. ATC integraba la organización estatal, y por más que se tratara de una sociedad anónima, tenía vínculos estrechos con la administración pública, por lo tanto no era viable invocar la teoría del hecho del príncipe. ¿Cómo interpretó este requisito de la imprevisibilidad la Procuración del Tesoro? Hay varios antecedentes en donde claramente esto que venimos conversando ya desde la clase pasada y que la doctora Stortoni lo remarcó, cuando un oferente, un empresario, hace su propuesta, asume el riesgo empresario, ¿sí? Por lo que va a tener que soportar como contratante de la administración cuando se produzca una distorsión en su contra. ¿Cuál es el límite? Les pregunto a la clase, ¿cuál es el límite? Lo que venimos viendo, ¿sí? ¿Cuáles serían? Alguien que me quiera decir, que me quiera compartir cuáles serían esos límites, tal como venimos viendo. La fuerza mayor, ¿sí? La teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe, ¿sí? Estos son los criterios que nos ha marcado la Procuración
como limitantes de ese riesgo que eventualmente que tenga que o que asume, no eventualmente, que asume el empresario. Quiero señalar en precedentes que son anteriores al decreto 1023, al decreto delegado 1023, se admitió la reparación plena, pero lo vamos a ver en el punto siguiente, lo voy a desarrollar un poquito más este tema. ¿Sí? ¿Comentario que quieran compartir sobre esto? Antes de cambiar. Es claro, ¿no? Esto creo que casi todos lo conocen, ya son temas, simplemente lo estamos sistematizando, ¿sí? Tratando de reunir todos los precedentes jurisprudenciales y de doctrina administrativa de la Procuración que pueda servir de apoyo para el análisis. También hemos hablado ya en la clase anterior de la teoría de la imprevisión, ¿sí? Acá, ¿qué estamos hablando? De nuevo, de hechos extraordinarios, hechos que no han podido ser previstos por las partes al momento de celebrar el contrato, ¿sí? Son hechos ajenos a las partes, pero que importan un excesivo sacrificio para cualquiera de ellas. Entonces, esto no solamente obstaculiza su cumplimiento, sino en ciertas situaciones, como señala Belvin, puede ser una causal de extinción del contrato porque lo tornan de ejecución imposible. Esta figura está contemplada en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Y de configurarse los supuestos que mencionamos, habilitan a reclamar extrajudicialmente o judicialmente el reajuste o la resolución del contrato. Las características ya las dije, tiene que hacer una alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias existentes, que no sea un hecho del alia del contrato, que no sea un riesgo propio del contrato, y además tiene que haber una vinculación, una relación entre esas circunstancias extraordinarias imprevisibles, y esa onerosidad, ese excesivo sacrificio, implica que es sobreviniente a la celebración del contrato. Como decíamos antes, el decreto 1023 específicamente para estos supuestos establece el remedio, vamos a decir, el paliativo de la teoría de la imprevisión para recomponer el contrato cuando se den estos acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural. Acá habla de renegociación, o sea, la posibilidad de recomponer. Claramente se excluyen de este concepto, como habla de acontecimientos extraordinarios de origen natural, el concepto excluye, no obstante las críticas que esto ha recibido en la doctrina, excluye las fluctuaciones de mercado por alzas de precios o insumos o de las manos de obra. Muy bien. Sobre la resolución por hechos naturales me interesa destacar algunos puntos, de lo que establece el decreto 1023, que han sido construidos por la doctrina de nuestros tribunales, y básicamente que la teoría de la imprevisión es un principio general y es de orden público, por lo tanto no es renunciable, ¿sí? Tiene su sustento en los principios de igualdad y de la propiedad. Es implícita, o sea, aunque no esté prevista en el contrato, es invocable. Esto lo sostuvo la Corte en el precedente de Urcamara que vimos en el encuentro anterior, y lo que permite es, como dijimos antes, la recomposición del contrato. Es como una medida paliativa por esta situación sobreviniente ajena a las partes. ¿Cómo lo interpretó la Corte? ¿Sí? De nuevo, tomando lo que vimos antes, hay un cierto riesgo que el empresario tiene que prever y asumir al momento de vincularse con la administración, y en este sentido consideró que el aumento por costos de producción no es un hecho imprevisible, no era viable este reclamo. En el caso Chediak del año 96, claramente definió el requisito estableciendo que son causas extraordinarias, imprevisibles y que son posteriores a la celebración del contrato. Que sean de una naturaleza tal, como definimos antes, que impidan la celebración del contrato, o que de haberse conocido se hubiera celebrado bajo otras condiciones. Bien. La procuración, de nuevo, exige una prueba concreta para que cause una convicción
consciente de que se ha configurado este hecho natural, la imprevisión, y que ha tornado excesivamente onerosa la prestación. Pregunta a la clase, ¿se indemniza todos los daños y perjuicios? ¿Es viable? ¿Cómo se resuelve la situación ante un hecho natural, ante un hecho de imprevisión? ¿Qué criterio entienden ustedes que se debe aplicar? Un criterio restrictivo que hace más bien a la asistencia que a la reparación, para poder terminar con el contrato. Ok. ¿En qué te sustentas? Perdón, no te veo. Pablo Ganem, creo que fue Pablo Ganem. Perdóname, porque se achica la imagen. ¿En qué te sustentarías, Pablo? ¿Qué te parece que es el argumento para así sostenerlo? Por las características que estamos hablando de la imprevisión, ¿no? Sí. En la igualdad ante las cargas, la responsabilidad compartida. Exactamente, porque es un hecho que es ajeno a la voluntad de las partes, ¿sí? Entonces, claramente no procede el reconocimiento, o sea, tiene que ser equiparable, una distribución de las cargas entre las partes, ¿sí? Acá se los dijo escrito. Se tiene que compartir ese desequilibrio de las prestaciones, porque precisamente es un hecho extraordinario, imprevisto, al momento de celebrar el contrato, que hace que no sea imputable para ninguna de las partes. Bien. Seguimos. Otra causal de extinción del contrato es por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y acá el decreto 1023, de nuevo, como dije antes, como nuestro marco normativo general, sin perjuicio de que vamos a ver otras formas de terminación de contrato en otros regímenes, la idea es que ustedes conozcan o refresquen más que nada cuáles son las causales de terminación de los contratos y cuáles son sus consecuencias jurídicas, y hacia eso se enfoca nuestra charla. La revocación por razones de oportunidad, de mérito y conveniencia, de plano, lo dice el decreto 1023, no genera derecho a indemnización plena, solamente es por daño emergente, excluye el lucro cesante, ¿sí? No obstante, hay una jurisprudencia construida con anterioridad a este decreto, que son el leading case Sánchez Granel, que entiendo que todos ustedes conocen, ¿sí? En este caso se trataba de una obra pública que fue revocada antes del inicio por razones de oportunidad. Fue demandada entonces esa revocación del acto, del contrato, mejor dicho. ¿Qué dijo la Corte en este supuesto? De nuevo, con anterioridad al régimen del 1023. Acá sostuvo que la reparación debía ser plena. ¿Y cuál es el razonamiento que utilizó Leading Case? Creo que todos ustedes lo conocen. Básicamente, cuando se trata de responsabilidad ilícita del Estado, la reparación debe ser plena menos alguna estipulación legal en contrario. En segundo lugar, no aplica el instituto de la expropiación, que limita el lucro cesante, la indemnización, porque en este caso, en el caso de la expropiación, se afecta el derecho de propiedad a través de una ley de Congreso, por lo tanto es irrazonable traspolarlo a este supuesto de un contrato revocado por razones de oportunidad. Y se invoca principalmente el entonces vigente artículo 1638 del Código Civil y Comercial, que establecía que en un contrato de locación de obra, la parte podía dejarlo sin efecto aun cuando estuviera ejecutado, siempre claro está que se pagaran los trabajos, los gastos y la utilidad que se hubiera dejado de percibir, ¿sí? Hizo una aplicación analógica de las normas del derecho privado y señaló que esto siempre era precedente cuando la utilidad no implicara una desventaja demasiado injusta, ¿sí? Este criterio de la Corte se repitió después en Ruiz Orrico, y en Jacarandá, que es un caso del año 2005, creo que es Jacarandá, no tengo el fallo. Sí, Jacarandá es un caso del año 2005. Acá se trataba del titular de una licencia de radiodifusión, de una estación de radiodifusión, demandó la nulidad del acto administrativo que dejó sin efecto la adjudicación de esa señal. ¿Qué dijo la Corte? En este caso, si bien es procedente
de nuevo, la reparación plena en los supuestos de que se invocan razones de oportunidad, mérito y conveniencia, el actor no logró demostrar que existía una concreta privación de las ventajas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas. Es decir, no había una probabilidad de que él obtuviera esas ventajas, por lo tanto no se configuró el supuesto de fuerza mayor. En otro caso, INSA, del año 2009, dijo que si bien se había dado por terminada una concesión en virtud de la privatización del servicio, hubo una actividad legítima del Estado, pero sin embargo los gastos que esta empresa debió realizar por la producción de sulfato, que ya estaba listo para su despacho, hizo que esa indemnización debiera cubrir no solamente el daño emergente, sino también el lucro cesante. Bien, esto es el tratamiento de nuevo anterior a la ley, al decreto 1023, que por cierto no existen elementos que podamos sostener válidamente para discutir su constitucionalidad, ¿no? Si les parece, para no abrumarlos con tanta información, dejaríamos por aquí, salvo que ustedes tengan alguna consulta o comentario que compartir, para tratar de terminar este tema brevemente, por lo menos al inicio de nuestro encuentro próximo. ¿Les parece adecuado? ¿Quieren hacer alguna consulta, comentario? Doctora Stortoni, ¿la escuchamos? Sí, a mí me parece que es muy interesante, creo que es uno de los temas más interesantes, el alcance de la indemnización por Exacto. las revocaciones, incluso en materia por razones de legitimidad, ¿no? Perdón, por razones de legitimidad, que son un poco los que comentaste anteriormente, porque en el Exacto. caso de legitimidad debería ser, obviamente, el pago, creo yo, la reparación, no integral, pero sí de todos aquellos daños que se hubieran producido, incluyendo portales, y aquí vamos a entrar en una gran discusión que aparece en el proyecto de ley de responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, de aquellas compensaciones por, digamos, daños que se generen a futuro. Por ejemplo, en el primer caso, pregunto, ¿es razonable, para poner un poco en orden mis pensamientos, es razonable, lo que dice Daniela es muy interesante, y digo, es razonable en un acto de revocación de carácter lícito, general, al cual alcanza a todos los particulares, o casi todos los particulares que se encuentran en las mismas condiciones? Una indemnización integral como Sánchez Granel. ¿Cuál es el alcance del concepto de compensación? ¿Podemos decir por compensación algo más que el daño emergente? En tercer lugar, podríamos decir que el acto que revoca una contratación por interés público y por lo tanto de carácter lícito, estamos hablando de que no es una decisión política, estamos hablando de claramente, a ver, acá hay algo previo a analizar que no podría ser discrecional, ¿sí? Debería tener todas las condiciones del cuidado 21. y claro, la exigencia, ¿no?, que hace sobre la discrecionalidad, era la jurisprudencia de la Corte que dice que a mayor uso de la discrecionalidad, como podría ser el caso que a veces se fundan razones de naturaleza de conveniencia llamémoslo de política, pero no de política partidaria, ¿no?, de política pública, que exige mayor explicación. Entonces, en este caso, digamos, ¿cuáles son los alcances que ustedes creen en un acto? Vamos a pararnos primero eso, ¿no? En un acto de revocación por razones de legitimidad razonables. La norma hoy pareciera ser que ha eliminado toda discusión, pero antes de llegar, antes de ponernos a la norma, porque es fácil decir la norma dice tal cosa, ¿qué es lo que uno piensa? ¿O qué es lo que entienden ustedes que hace las razones de equidad exigidas por la Convención Americana contra la Corrupción? Pregunto.
Vamos, vamos, vamos. Lo primero que se venga a la mente. ¿Es razonable? ¿Es irrazonable? Hay que indemnizar todo. Tenemos dos posturas en la doctrina, y la doctora ha puesto con claridad la jurisprudencia, que es lo más importante. Pero tenemos dos posturas. Hay una postura que dice, mira, si la decisión es del Estado y el Estado quiere cambiar la regla del juego, que indemnice. ¿No es cierto, doctora? Y acá tenemos la postura general de todas las, digamos, llamémosle los abogados diría mi amigo Patricio San Martino, los abogados del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. ¿Sí? Artículo, escucha, no me voy a acordar, pero el 7 lo elimina, ¿no? El inciso P del artículo 13 de la ley 27.328, Dani, elimina, ¿estamos bien? Elimina Sí. la aplicación para los contratos PPP. Exacto. Entonces dicen, ahí no hay, hay que pagar. ¿Es razonable? Llega Julio Expósito, abogado defensor del Ministerio de Economía. Lo que pasa que puede... María Belén, dale, vamos, María sí, Belén. para mí puede dar lugar a que sea favorable o desfavorable al mismo contratista, entonces hay que ver el caso concreto, si da lugar a indemnización o no, porque a lo mejor el mismo hecho de revocar el contrato, lo que sea, por ahí beneficia a la parte. Sí, bueno, el tema es sí, el alcance de la parte. Vamos a hacer a la contratista particular. ¿Cuánto tiene que cobrar el contratista particular? Tiene que cobrar todo el contrato. Sánchez Granel es el caso más patético que pueda haber. Sí. Yo Patético. considero ¿No, que Dani? si la revocación es legítima por alguna cuestión que se le haya encontrado al acto administrativo, está hecho dentro de las potestades legítimas de la administración, no, me parece ilógico que se haga una indemnización integral, porque vivimos en un Estado de Derecho y, bueno, las decisiones de la administración que tomen en sus facultades legítimas no daría lugar a una indemnización integral, completa. Juan, ¿Sí? ¿vos vas a ser querés ser juez? No sé. Querés ser. Bueno, pensemos que querés ser juez. Sí. Estás diciendo que vas a pagar. Suponete que el contrato son 600 millones de dólares. Sí. El contrato tuvo un inicio del 5%. El Sí. Estado decide la terminación del contrato porque financieramente no encuentra plaza y por lo tanto resulta inconveniente para la continuación de ese contrato. Sí. La financiación estaba a cargo del contratista, quizás podría haber dicho que era culpa del contratista, no lo hizo. Rescisión por interés público. El tipo va y dice, no, ahora voy a pedir un juicio, voy a decir que me indemnicen integralmente. Significa que hay que pagarle 600 No, por millones. eso es un disparate para mí. Es un Ah, disparate. No, por eso, estoy la de integral. acuerdo. Estoy diciendo que, Ok, te que no entendí mal, corresponde te entendí. la indemnización integral. Perdón, Cuando señoría. no, Ahora, no, cuando la revocación es estamos. hecha por una cuestión legítima de la administración, es su potestad legítima de revocarlo, la indemnización tiene que ser súper restrictiva, para mí. Hasta donde lo cumplió el contrato. Hay que pagar hasta donde lo cumplió el No, contrato. hasta dónde cumplió, por eso. Restrictiva hasta lo que, bueno, que demuestre lo que haya invertido. Hasta lo que Además, haya. Es lo que interesante sucede lo es que que dice además, Pablo, hasta lo que cumplió el contrato. Y el tipo de contrato acá podrá ser un contrato de obra o un contrato COM, ¿no? Lo llamamos contratos COM, que tiene construcción, operación y mantenimiento, ¿no, Dani? Y esos contratos traen otra época, otra etapa. Es claro que dice Pablo, terminó la obra, le rescindieron el contrato porque, ¿sabes qué? Lo quieren sacar, cambió el gobierno, bueno, eso ya no es interés público, yo le diría. Pero bueno, ahí entramos en otra discusión. Muchas veces se confunde, sí. ¿No es cierto? Pero bueno, De hecho, ocurre bastante. supongamos que existe alguna circunstancia que digan, bueno, no sé, querían hacer
la autopista para skate, y que a quién se le ocurre hacer una autopista para skate, pero el tipo que hizo la autopista para skate la hizo. No sé qué sentido tiene, ni qué interés público, pero la hizo. Y este señor tiene derecho a cobrar la obra. Ahora, ¿tiene derecho a la explotación de la obra? ¿Y si el tipo tenía contratos firmados para explotarlo y tiene que rescindirlos y que por lo tanto le genera un daño? Bueno, en ese supuesto, sí. Y eso es daño emergente. Y sí, porque además él tiene que haber hecho una inversión teniendo en cuenta todo esto, que después él iba a tener la explotación. Claro. Los empleados, ¿qué hace con todos los empleados? Tiene 500 empleados y tenía que operarlo. Lo rescinden por Seguramente es parte de la inversión que hizo, contrató de más para esta obra. Alquiló máquinas para la construcción que suelen alquilarlas para hacer esta obra de esa magnitud. Pareciera, a mí me da la impresión, Dani, que la jurisprudencia todavía sigue, ¿no?, entre una y otra postura, entre la No hay una pauta dicotomía. clara, no, exactamente. Tenemos encontrados los criterios clásicos. Ahora precisamente le había dejado para abordar en las siguientes clases todo el tema de la responsabilidad por acto legítimo, por acto ilegítimo, pero quizás no sé si está acompañando la realidad de cómo están las contrataciones, ¿no? Los criterios quedaron un poco desactualizados. Claro, claro, y hay mucho Pongamos dogmática. ahora los PPP, perdón, es otro tema que quería considerar dentro de estos nuevos contratos que vos estabas hablando, la situación que se generó. Ustedes saben que los PPP traen consigo el tema del financiamiento, la posibilidad de dificultad desde que estos contratos se celebraron, que supuesto ser un tema para conversar con ustedes. ¿Cómo creían ustedes que esto tenía que superarse? ¿Sí? ¿En qué situación se encontraban ese tipo de contratos? Son contratos con un actuar ilícito, el financiamiento no se pudo conseguir por cuestiones quizá que puedan resultar ajenas a las partes. Digo, hay varias cuestiones muy interesantes para debatir, pero bueno, entiendo que ya es el horario, y no quisiera robarle más tiempo. Si les parece, en nuestro encuentro anterior, como son temas interesantes y para no cortarlos, lo seguimos. Doctora Stordoni. Sí, seguro. Sí, como usted diga, doctora.